Pues vamos a dar comienzo al primero de los dos actos que hay esta tarde aquí en este salón. Bienvenidos a todos, este es el primero de ellos y es el pregón de la Feria del Libro de Murcia del año 2022. Muchísimas gracias, Longinos, por acompañarnos, Juan Tomás. Y bienvenidos al pregón de la Feria del Libro de Murcia 2022. Muchísimas gracias a las autoridades y a las personas que nos acompañan hoy. Una de las proposiciones que se puso encima de la mesa cuando comenzamos a bocetar la Feria del Libro de Murcia 2022 fue dar un paso adelante en el acto del pregón. ¿De qué forma? Imprimiendo un carácter nacional al mismo, ¿no? Las 4 ediciones anteriores tuvimos pregoneros y pregoneras de ámbito regional, como fueron Emilio Soler, mi querido Juan Tomás Frutos, Victoria Cava y el año pasado María Teresa Cervantes. Y este año lo que pensamos fue eso, darle un carácter de ámbito nacional y además queríamos dotarlo de paridad. Es decir, de tal forma que desde este año y en los años sucesivos del pregón de la Feria del Libro de Murcia tengamos y tendremos un pregonero y una pregonera. Además, este año se le suman 2 factores que hacen, si cabe, que este pregón sea un poquito especial, o muy especial, más que un poquito, muy especial para nosotros. El primero fue que nuestro querido Asensio Piqueras fue la persona que pidió que tanto Lorenzo como Noemí fuesen los pregoneros de este año. Y el segundo, que ellos, encima de todo, escriben juntos. Escriben a 4 manos y el cúmulo de circunstancias hace que, bueno, que sea un momento emotivo y especial para nosotros como organización. Aquí los tenemos, os doy las gracias por estar con nosotros esta tarde y como representante de la misma me siento muy orgulloso de que seáis vosotros los primeros que iniciáis una nueva era dentro de los pregones de la región de la Feria del Libro de Murcia. Yo me voy a callar, los dejo hablar a ellos, que son los protagonistas. Sí que os digo que además Lorenzo y Noemí y Lorenzo estarán con nosotros en la Feria del Libro de Murcia a las 7, firmando ejemplares de su nueva novela La forja de una rebelde, y a las 8:30 haremos una presentación de este libro en el pabellón de presentaciones de la feria. Os pido un aplauso. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy pese a la lluvia. Estoy muy contenta de estar aquí. Quería agradecer la iniciativa y la invitación a todas las personas que la han hecho posible. Me llamo Noemí Trujillo, soy poeta, suelo poner en mi biografía que escribo versos y otras cosas. Entre esas otras cosas que escribo, a veces escribo a 4 manos con Lorenzo Silva, que es mi compañero de pregón esta tarde. Digo que estoy feliz de estar aquí porque los libros me han dado mucho y cuando yo siento que les puedo devolver algo y me gusta mucho ir a ferias del libro, me siento muy feliz. En mi parte del pregón, del discurso, os quería comentar solo 2 cosas: por qué me gustan los libros, por qué amo los libros y cómo he llegado a escribirlos con Lorenzo. Yo nací en Barcelona, he vivido casi toda mi vida en un municipio de la periferia de Barcelona. Era una casa muy pequeña al lado de la estación del tren y en los veranos de los 80, los veranos analógicos de los 80, donde yo no tenía tableta, no tenía ordenador, no tenía teléfono y en mi casa solo había 2 libros, yo tenía pocas cosas que hacer porque vivíamos en un barrio humilde donde no había piscina. Y a mi padre, que mi padre es de Córdoba, le gustaba echarse la siesta. Entonces mi padre me mandaba con 10 añitos a echarme la siesta y yo con 10 años no me quería echar la siesta. Ahora sí, ahora me sienta muy bien, pero con 10 años no quería. Entonces mi padre se le ocurrió, dice, bueno, tengo 2 libros, voy a probar a darle un libro a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que los libros estaban en mi casa de adorno, debían venir con el mueble, nadie los había comprado, nadie los había leído, pero mi padre probó, me dio uno de esos 2 libros, era 10 negritos de Agatha Christie. Yo me lo leí, enseguida tuve la oportunidad de viajar. Yo era una niña pobre de 10 años, de poder viajar a una costa inglesa, imaginarme un mundo diferente, una isla mágica, sugerente. Aquel juego con aquella canción infantil me permitió montar un puzzle, ¿no? Y hacer cosas en ese tiempo en el que yo no tenía oportunidad de hacer nada más. Lo devolví a mi padre, me preguntó si me había gustado. Me dijo, bueno, pues le voy a dar el otro, era más gordo, eran por quien doblan las campanas de Hemingway. Yo con 10 años, pues era un libro un poco atrevido para mi edad, pero también me lo leí. Imaginaros, era un dinamitero, se me abría un mundo nuevo, la Guerra Civil Española, aquello era, a mis 10 años,
Yo, lógicamente, en ese momento no entendía Hemingway como lo he entendido después, ¿no? Ni pude entender todas las posibilidades que ofrecía el libro. Pero bueno, me acompañó en muchas tardes de un verano en las que yo no tenía oportunidad de hacer nada más, ¿no? Cuando le devolví el libro a mi padre ya no tenía más libros. Y entonces me dijo, bueno, si quieres, en la biblioteca del barrio puedes ir, puedes hacerte un carnet, es gratis. Aquellas dos palabras, es gratis, para una niña pobre, esos recursos de la periferia de Barcelona pues eran importantes. Y cuando, bueno, pues yo decidí hacerme el carnet. Por aquel entonces solo me costó una foto, ahora ni siquiera hay que llevar una foto, pero bueno, yo rompí la hucha, me hice la foto, me hice el carnet. Y se me abrió un mundo nuevo, se me abrió la posibilidad de acceder a muchísimos libros. Yo no olvidaré nunca la sensación que tuve al entrar en la biblioteca. Había libros y libros y libros, pasillos llenos de libros. Podía tocarlos, podía olerlos, podía leerlos, podía cogerlos, los podía llevar a casa, los podía leer y devolver. Y fue una sensación que me ofreció muchas oportunidades que después he podido disfrutar durante toda mi vida y que me han hecho ser lo que soy. Y me han hecho amar los libros, me han hecho desear escribirlos, me han hecho querer editarlos y me han hecho, bueno, disfrutarlos toda la vida como lectora. Yo os quería leer simplemente, después le doy la palabra a Lorenzo. He tenido la suerte de poder escribirlos con él. Hace 10 años que escribimos juntos y él me ha enseñado mucho de la escritora que soy, pero en la tarde de hoy he seleccionado un fragmento de un libro precioso que seguro que conocéis. Se titula El primer hombre, de Albert Camus, que a mí murió en un accidente de coche. Y cuando, bueno, en el maletín que llevaba el día del accidente encontraron este manuscrito que se publicó mucho tiempo después gracias a su hija. Es un texto autobiográfico y yo en él encontré esa sensación que sentí yo cuando una niña humilde de un barrio sin recursos entra por primera vez en una biblioteca. A Camus le pasó lo mismo y lo cuenta muy bien en este libro, ¿no? Esa sensación de que no tienes ningún guía, pero a ti todo te sirve porque nunca has tenido acceso a tantos libros, no todo es mágico. Una guía de viajes es mágico, pero es que también un libro para aprender francés es mágico y está todo ahí, con los versos de Lorca, con el Quijote, y esa sensación la cuenta muy bien él, ¿no? Él entra en la biblioteca del barrio con un amigo suyo y dice lo siguiente: la biblioteca contenía sobre todo novelas, pero muchas estaban prohibidas para los menores de 15 años y ordenadas aparte, y el método puramente intuitivo de los dos niños, se refiere a él y a su amigo, no constituía una verdadera elección entre los libros permitidos. Pero el azar no es lo peor para las cosas de la cultura, y devorando todo mezclado, los dos glotones engullían lo bueno al mismo tiempo que lo malo, sin preocuparse de retener nada. Y en efecto, sin retener casi nada, salvo una extraña y poderosa emoción que a través de las semanas, los meses y los años engendraba y hacía crecer en ellos todo un universo de imágenes y de recuerdos irreductibles a la realidad de todos los días. Esa emoción que sentí yo cuando entré en una biblioteca por primera vez y pude tener acceso a todos esos libros que me han acompañado toda mi vida, la cuenta Camus en este libro precioso que os recomiendo si no habéis leído. Y bueno, pues simplemente que esa emoción os siga acompañando a todos los que sois lectores cada vez que abrís un libro. Muchas gracias. Buenas tardes, yo me quiero sumar a la alegría y el agradecimiento de Noemí. También quiero tener un recuerdo especial para Asensio y lamentar que no hayamos podido encontrarnos y agradecerle también a él, donde nos escuche, haber pensado en nosotros para abrir esta Feria del Libro. Agradecer también a quienes nos acogen, a la Universidad de Murcia, y comenzar diciendo, quizá debo comenzar diciendo, que bueno, este año tenéis un trocito de pregonero murciano, porque mi padre nació en Murcia, mi familia paterna pasó la guerra en esta ciudad, mi padre nació en esta ciudad por accidente bélico, a unas pocas calles de aquí, y para mí siempre ha sido una referencia, aunque la conocí relativamente menor, y además he tenido la oportunidad en los más de 20 años que llevo viniendo por tierras murcianas de encontrarme siempre en casa, ¿no? Algo habrá de esa herencia murciana o de esos primeros aires murcianos que respiró mi padre. Dicho esto, bueno, yo me considero ante todo, como Noemí, un lector, y además soy un lector que tiene muchas facetas en común con ella, luego las comentaré, pero ese lector al final lo que ha acabado produciendo, por encima de otras cosas,
ella es poeta, que es algo que yo admiro y envidio mucho, porque yo intenté serlo y no tengo esa capacidad. Yo me quedé en simple cuentista, en simple narrador de historias o de cuentos, o como lo quieran denominar, ¿no? Y me gustaría empezar contando un cuento de los de todos los días. Y es real, no me estoy inventando nada, es lo que me pasó anteayer. Lo que me pasó anteayer fue que tenía que hacer un viaje por ferrocarril, también va a haber una estación de ferrocarril en mi parte del pregón, y cuando llegué a la estación de cercanías de mi barrio me encontré una chica joven, tendría 24, 25 años, que estaba allí para ayudar a la gente que se lía con los abonos que hay ahora en Madrid, gratuitos, que te reembolsan y demás, y que todo el mundo se hace un follón enorme. Y de repente se me quedó mirando y me dijo: ¿usted es Lorenzo Silva? Y dije: pues sí. Y se empezó a poner nerviosa y empezó a decir: no, pues es que no sabe lo que ha representado para mí sus libros. Me pusieron Algún día cuando pueda llevarte a Varsovia, que además es una novela ambientada en Getafe. Yo no sé si la chica sería de Getafe, que es la ciudad en donde estábamos en ese momento. Luego me leí la continuación de la trilogía, luego me leí la otra, y son libros que me han acompañado siempre, y no sabe usted la ilusión que me hace conocerle por lo que usted ha representado para mí, ¿no? Bueno, cuando te pasa esto de buena mañana, piensas: a lo mejor mi vida no ha sido del todo inútil, ¿no? Es una cosa que uno se pregunta muchas veces, ¿no? ¿Yo he servido para algo? Es decir, todos estos años que llevo aquí, ¿han tenido algún sentido? Eso nos lo preguntamos de vez en cuando todos, ¿no? Y cosas como esa dices: oye, pues por lo menos una parte sí ha merecido la pena, ¿no? Pero es que en ese mismo día, pues cuando llegué a mi destino, que era la ciudad de León, cuando llegué a la ciudad de León, allí estaba, y viajaba allí para participar en un acto de conmemoración de la patrona de la Guardia Civil, que este año la celebran allí. Me habían invitado a participar en un cineforum junto con un director de cine, que rodó una película basada en uno de mis libros, y allí estaba esperándome un teniente de la Guardia Civil. Y el teniente de la Guardia Civil, pues que era un hombre serio, con barba, bigote, como corresponde a un guardia civil. No todos los guardias civiles llevan hoy bigote, pero este lo llevaba. Pues me saludó, muy correcto, muy cortés, muy amable, como ellos son, y luego me dijo: le tengo que contar una cosa, le tengo que contar que yo he desarrollado buena parte de mi carrera profesional en la Unidad Central Operativa por su culpa. Porque cuando yo estaba en la academia estudiando, pues en el tiempo de estudio, como me aburría estudiar, me metía novelas, y un día me metí una novela suya de sus guardias civiles de la Unidad Central y la leí, y en ese momento empecé a pensar: yo tengo que ir a esa unidad, y que sepa que parte de mi camino profesional ha sido por sus libros, ¿no? Bueno, cuando te pasan estas cosas, y te pasan las dos en el mismo día, y esto no me lo estoy inventando, sucedió así, te das cuenta de qué pueden llegar a ser los libros, y qué son los libros más allá de otras cosas en las que a veces pensamos. Y para eso me tengo que retrotraer también a mi propia infancia, y a mi propia adolescencia, como ha hecho Noemí. Yo también era un niño humilde de un barrio periférico, en este caso de Madrid, no de Barcelona. En mi barrio, Madrid entonces era, la periferia madrileña entonces era todavía más pobre que la barcelonesa. En mi barrio no había biblioteca, en su barrio había una biblioteca, porque la Diputación de Barcelona desde hace mucho tiempo tiene una muy buena red de bibliotecas. Madrid ahora tiene una buena red de bibliotecas, pero en los años 80, también principios de los 80, finales de los 70, que es de cuando estoy hablando yo, en Madrid no había bibliotecas en muchos barrios. En mi barrio no había biblioteca. Yo me leí los libros que había en mi casa, y había bastantes, pero bueno, cuando me acabé esos libros pensé dónde buscar más, tampoco como ella me los podía comprar, y aunque no había biblioteca, por mi barrio pasaba un pequeño y renqueante bibliobús, que pasaba cada 15 días. No había pasillos llenos de libros, tenía solo un pasillo y dos estanterías de libros a los lados. Y yo no sé quién fue, qué persona eligió los libros que había en ese bibliobús, pero lo digo, lo repito y lo he escrito alguna vez: a esa persona le debo en gran medida el lector y el escritor que soy. Esa persona eligió que en ese bibliobús viajaran libros de Cortázar, de Sábato, de Borges, de Delibes, de Ramón Sender, de Kafka, de Proust, de Raymond Chandler. Yo me encontré con todos esos libros, los fui leyendo uno detrás de otro, y en todos ellos fui encontrando no solo esas ventanas a esos lugares a los que no podía viajar, como antes decía Noemí, que también, sino que encontré un grupo de amigos que no me han fallado nunca, que no han dejado nunca de acompañarme, que donde quiera que voy, vienen conmigo,
Cuando miro una calle, cuando miro un atardecer, cuando miro una ciudad, cuando intento comprender quién es una persona, la mirada que yo lanzo sobre todo eso está hecha en buena medida de la mirada de todos esos amigos que me acompañan, que no me han fallado nunca, que nunca me han dejado solo, que siempre han hecho mi vida mejor. Y ese es el mensaje que yo querría dejar por encima de otros, que conecta con lo anterior. Creo que me dediqué a escribir libros, como decía antes Noemí, para tratar de provocar en otros lo que provocaron en mí los libros que me encontré como lector. Los libros que me encontré como lector me llevaron a viajar a otros lugares, que por cierto, después he podido conocer físicamente para darme cuenta de que lo que me transmitían los libros no solo era fidedigno, sino que muchas veces era más profundo y más rico que lo que transmitía el lugar al pisarlo. También adquirí esa mirada a la que me refería antes, que es la única herramienta que tengo para mi profesión, que por tanto es algo muy importante. Y también adquirí muchos conocimientos sobre el mundo, sobre la vida, sobre la historia, sobre los seres humanos, sobre mí mismo. Pero más allá, junto a todo esto y por encima de todo esto, lo que encontré fue una compañía, un enriquecimiento de mi vida personal que sigue conmigo y que creo que seguirá conmigo hasta el final de mis días. Esa es la mayor gratitud que tengo hacia los libros y eso es lo que espero y además estoy seguro que todos vosotros encontraréis siempre que os acerquéis a ellos. Muchas gracias.